¿Qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Hoy día nos vamos a dedicar a desarrollar un tema muy importante que explica la formación de las primeras culturas peruanas, culturas también llamadas prehispánicas. Estas culturas que hoy día vamos a dedicarnos a profundizar son Chavín y Paracas. Chavín y Paracas se logran desarrollar dentro de un contexto cultural, histórico, que va a ser llamado formativo andino. Este concepto de formativo andino va a ser creado por Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras explica que dentro de una etapa que aproximadamente dura entre 1800 años antes de nuestra era hacia los 200 años antes de nuestra era, digamos en un promedio, empieza a aparecer las primeras civilizaciones en el Perú. Utilizo el término de civilización porque es el término más adecuado. Nosotros en un anterior video hemos hablado de que estas civilizaciones también se pueden llamar altas culturas. Altas culturas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el desarrollo de las civilizaciones también implica tomar en cuenta que lo que menciona Lumbreras es todo un estudio teórico que se desarrolló en el Perú en los años 60 y 70 del siglo XX. Esto evidentemente no incluye a Caral. Caral es un estudio posterior. Como ustedes saben, Ruchadi empieza a explorar también el surgimiento de la civilización y ella afirma que Caral sería la primera civilización. Cuando Lumbreras desarrolla esta teoría del formativo andino, él encuentra pues, el desarrollo inicial en lo que considera pues, la famosa sociedad llamada Chavín, ¿no? Y también es interesante notar, en los colegios o en algunos centros educativos se habla de culturas, ¿no? Culturas es el nombre que más se conoce, ¿no? En las culturas uno explica cómo es la cerámica, la escultura, la textilería, pero el enfoque correcto sería hablar de civilizaciones o sociedades, ¿no? Sociedades, porque la parte cultural solamente implica un aspecto del desarrollo de estas sociedades. Así que nosotros vamos a utilizar esos criterios. Si bien hemos hablado de culturas en un momento inicial, es solamente porque es un término que más se le conoce, pero el término correcto es usar civilizaciones o sociedades. Estas civilizaciones que empiezan a aparecer en este tiempo cronológico se van a caracterizar porque hay una consolidación de las clases sociales. En el Perú se empiezan a consolidar las clases sociales. Estas clases sociales, como ustedes saben, son principalmente dos. El sector dominante, los dominantes y los dominados. ¿Correcto? Pero el sector dominante del antiguo Perú, como lo explica Lumbreras, en un texto que se llama Los orígenes de la civilización, está muy empatado, muy relacionado con un sector sacerdotal. Son sacerdotes. Él utiliza más la palabra especialistas, ¿correcto? Él utiliza más la palabra especialistas, ¿correcto? Ellos son los interlocutores, ¿no? de los dioses, ¿correcto? Los dioses que empiezan a ser creados por el propio hombre. Estos especialistas van a plantear pues un conocimiento muy importante en cuanto al tema del clima, ¿no? Estamos hablando de que ellos desarrollan lo que son la astronomía. La astronomía, ¿correcto? Entonces ellos van a dar pronósticos al pueblo, pronósticos que permiten, ¿no? lograr, en cierta forma, la influencia sobre ciertos escenarios territoriales, ya que el pueblo necesita estos pronósticos para poder lograr impulsar sus actividades económicas. Este sector dominado va a estar correspondido o comprende a los ayllus productores. Recordar el concepto de ayllu, ¿no? El ayllu es un conjunto de familias, tiene vínculos evidentemente consanguíneos, trabajan de forma colectiva
y también comparten un territorio determinado, ¿no? Estos ayllus se dedican mucho al tema de la agricultura, se dedican al pastoreo, ¿no? Algunos ayllus también se dedican al tema del comercio, aunque la palabra comercio en el antiguo Perú se prefiere usar más bien intercambio, ¿no? Intercambio porque hay una ausencia de lo que es la moneda, ¿no? El intercambio a través del trueque. Pero el control de estos sacerdotes es muy importante hacia el sector dominado, porque evidentemente se necesita, como ya lo mencioné, estos pronósticos para impulsar estas actividades. Es así que hay otra característica importante en este formativo: el predominio, básicamente, de estados teocráticos, ¿no? Estados teocráticos. ¿Qué se entiende por estados teocráticos, no? Un estado, ¿no? El estado, para esto es importante ver si hay interés por entender el desarrollo del Estado del Perú. Revisar un texto muy interesante del arqueólogo y ahora actual profesor de la Universidad de San Marcos, Henry Tantalián, sobre el origen del Estado del Perú. El Estado es un elemento que permite el control de la sociedad, ¿no? El Estado es un ente que se crea para lograr dominar a los sectores, los sectores populares, ¿correcto? El Estado va a facilitar, ¿no?, ese control, ese ejercicio. Y el mecanismo de control del Estado, en un momento inicial, es a través de la religión. Por eso se conoce con el nombre de estados teocráticos. Estados teocráticos. Y eso implica también el desarrollo de un tipo de arquitectura en esta etapa. Hay una arquitectura que se va a caracterizar por ser una arquitectura ceremonial, ¿no? Que lo vamos a revisar en el transcurso de la clase del día de hoy, ¿no? Como son las clases sociales, estados teocráticos, arquitectura ceremonial. Vamos a lograr también evidenciar en este tiempo, ¿no?, el desarrollo principal, el desarrollo de la agricultura, ¿no? El desarrollo de la agricultura, y que va empatado también con conocimientos de ingeniería, ¿no? Hay un desarrollo de una ingeniería que se va a lograr plasmar en técnicas que permitan el abastecimiento del agua, ¿no? Entonces estamos dentro del desarrollo de una etapa de nuestra historia peruana del surgimiento de estas primeras civilizaciones, y que el día de hoy vamos a dedicarnos a profundizar sobre la cultura Chavení y Paracas. Lumbreras, para entender todo este proceso, divide el formativo en 3 etapas: formativo inicial, formativo medio, formativo superior. Por ello que ahora vamos a explicar cada subetapa de este formativo. Empezamos con el formativo inicial. También algunos llaman formativo inferior. El formativo inicial es un periodo en el cual, como hemos mencionado, ya los ayllus se consolidan, ¿no? Los ayllus se consolidan, ¿correcto? Empieza también a darse el control a través de la religión, ¿no? Hay un control a través de la religión, ¿sí? Y es por eso que vamos a encontrar sobre ello una relación muy estrecha con la arquitectura ceremonial. Y vamos a ver, pues, arqueológicamente, ¿no?, se han encontrado bastantes evidencias de construcciones que cumplen esa tarea, ¿no? La tarea de impulsar, ¿no?, el control a través de la religión. Esta arquitectura ceremonial presenta una forma de U, ¿no? La estructura del complejo representa, pues, tres edificaciones que están muy continuas, y se habla que tiene en forma de U, ¿no? Y estos complejos ceremoniales, esta arquitectura ceremonial, lo encontramos a lo largo y ancho de nuestro país. Por ejemplo, Sechín, en Casma, Ancash; Las Aldas, también en Ancash; La Galgada, también en Ancash; Pacopampa, en Cajamarca; Cunturuasi, la Casa del Cóndor, en Cajamarca; Garagay, que se encuentra en el distrito de San Martín de Porres, en Lima; Caballo Muerto, en La Libertad, ¿no? Son las diversas expresiones de los complejos ceremoniales.
Pero también es importante decir que en estos lugares ha habido pues algunos detalles muy particulares, como es el caso, por ejemplo, ¿no? En Cunturhuasi. En Cunturhuasi se han encontrado las primeras evidencias de orfebrería. Los primeros trabajos hechos de oro, ¿no? En Cunturhuasi, en Cajamarca. En Garagay, el arqueólogo Royo Rabines, ¿no? Y es una zona que también actualmente se está investigando, se encontraron unos frisos, unos grabados en las paredes, ¿no? Estos frisos evidencian pues algunas imágenes, una iconografía, ¿correcto? En donde encontramos motivos zoomorfos y también antropomorfos y zoomorfos, ¿sí? Es muy probable que encontremos, ¿no? En el mural, ¿no? En estos frisos de Garagay, la imagen de un felino, ¿no? La imagen de un felino, ¿correcto? En Sechín también encontramos, ¿no? En la parte externa del templo de Sechín encontramos unas estelas con imágenes que va a lograr también caracterizar mucho al desarrollo de esta época del formativo, ¿no? Que es la búsqueda del control a través del miedo, del terror, ¿no? En estas estelas en Sechín encontramos pues imágenes de guerreros, imágenes de cabezas cercenadas, ¿no? Cabezas cercenadas. Estas imágenes de cabezas cercenadas implican pues muy probablemente, ¿no? el control, ¿no? el ejercicio del terror, del miedo hacia el pueblo, hacia los ayos productores. Otros afirman que estas cabezas cercenadas tienen una imagen muy parecida, realmente no estaría buscando el control a través del terror, sino más bien es una alegoría sobre un producto importante de la agricultura en estos pueblos, que es el maíz. ¿Por qué el maíz? Por los pelos, el cabello de estas cabezas cercenadas indirectamente estarían en relación con la mazorca, el choclo, ¿no? Con estos pelos amarillos de la mazorca. Entonces es muy probable que haya un culto al maíz detrás de estas estelas que se encuentran en Sechín. Aparte de ello, también evidenciamos en este formativo inicial la primera cerámica de nuestra historia. Esta cerámica se encontró en Huánuco. Lo que sería Cotox, ¿sí? Cotox, de repente has escuchado las manos cruzadas, pero esta es otra zona arqueológica posterior. Es decir, es la zona arqueológica de Cotox, pero es una zona que se ha encontrado posteriormente. Es una fase diferente, ¿no? Una fase de exploración diferente, ¿no? Es Cotox Guairajirica, así se llama. Cotox Guairajirica. Y lo que pertenece a la época de las manos cruzadas es Cotox en la fase mito. Entonces la primera cerámica del Perú está en Cotox Guairajirica. Y pareciera que este diseño, ¿no? de la cerámica de Cotox Guairajirica es muy parecida, tiene alguna cierta influencia con la iconografía, con la forma de cómo se ha hecho la cerámica de la cultura Valdivia del Ecuador, que hemos hablado en otro video. Aparte, en el formativo inicial podemos evidenciar el desarrollo de canales de irrigación, el canal de irrigación más antiguo. El canal de irrigación más antiguo de nuestra historia peruana, que es el canal de Cumbemayo. El canal Cumbemayo, ¿no? que logra expresar el avance, el conocimiento, ¿no? del desarrollo de nuestras sociedades. Bueno, y entonces eso es lo que encontramos en esta etapa del formativo inicial. Algo más, la arquitectura ceremonial básicamente es piramidal, pero es muy diferente a las pirámides que encontramos pues en Egipto. Es muy diferente a las pirámides que encontramos en la cultura maya, que son básicamente escalonadas. Las pirámides que hay en nuestro antiguo Perú son básicamente pirámides truncas. Pero dentro de todo este desarrollo
va a empezar a tener mayor predominio una sociedad que se ubica en la zona de Ancash. Esa es Chavín. El formativo medio, también llamado formativo síntesis, es aquel en donde tiene la hegemonía, el predominio, la sociedad Chavín, la más importante cultura de este periodo del formativo. Chavín, la sociedad de Chavín, va a lograr destacarse por la gran influencia, ¿no? La gran influencia que ha tenido en casi las tres áreas del Perú: costa, sierra, inclusive hasta la selva. Chavín va a ser estudiado por Julio Cetello, pero no solamente él la descubre, ¿no? Estudiado por Julio Cetello. Y como lo vimos en un video anterior, Tello plantea que Chavín es la cultura matriz. La cultura matriz. Pero esta cultura matriz tiene su origen. El origen de esta cultura está en el oriente amazónico. En el oriente amazónico. Estamos hablando de una etnia que se llama Arawak. Aunque también, aparte de Tello, hay otros intelectuales, por ejemplo el caso de John Rowe, este famoso intelectual Rowe, que afirma que Chavín, juntamente con Paracas, ojo, con Paracas, representa pues al primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. Esto porque hay un estilo de cerámica que logra imponerse en un escenario geográfico muy extenso, ¿no? Aparte de eso, Lumbreras menciona que Chavín sería el primer estado teocrático, pan-andino. Este término de pan, el estado teocrático pan-andino, el pan es amplio, grande, inmenso, ¿no? Es una sociedad que logra difundirse, como dije hace un rato, en diversos sectores territoriales, costa, sierra y selva, ¿no? Y aparte, también aparece este arqueólogo conocido como Rafael Larco Hoyle, que dice que Chavín tiene un origen no en la selva, sino un origen costeño en la llamada cultura Cupisnique, ¿no? Cultura Cupisnique. Entonces, Chavín va a ser mencionado por diversos intelectuales, establecido teóricamente como la cultura matriz, como el primer horizonte, como el primer estado teocrático panandino, como aquella cultura que tiene un origen costeño, como diría Larco Hoyle. Chavín en Huántar se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en Ancash, exactamente en el callejón de Conchucos. Está sobre el río Mosna. El río Mosna. Se encuentra el templo principal, que es el templo de Chavín de Huántar. Este templo tiene dos zonas, ¿correcto? Que se caracterizan así: el templo antiguo y el templo nuevo. ¿Quién tenía el control en este lugar? Los sacerdotes. Como dice Lumbreras, los especialistas. Los especialistas gozaban de un gran prestigio. Ese gran prestigio de los especialistas se debe porque ellos van a tener el monopolio de los conocimientos. Ellos otorgan al pueblo buenos pronósticos, acertados pronósticos. Tienen acertados pronósticos. Estos acertados pronósticos permiten que haya una influencia sobre diversos escenarios. Chavín logra tener una influencia, eso es una interpretación arqueológica, hacia territorios como Piura por el norte, Cajamarca también, por el norte, por el sur llega hasta Ayacucho, inclusive hasta Ica. Pero claro, uno dirá, ¿pero cómo se puede lograr encontrar esas evidencias? ¿No? Porque no hay fuentes escritas, sino más bien son los restos materiales que confirman
esta existencia de la influencia, ¿no? Estos restos materiales, los estilos de la cerámica, la iconografía que se ha encontrado en algunos tejidos inclusive, demuestran eso. Por ejemplo, en Ica se han encontrado unos tejidos que tienen una iconografía muy similar a la iconografía que encontramos en el templo Chavine-Huántar en sus esculturas, ¿no? Este famoso culto al felino. Estos tejidos se llaman los tejidos Carwa, ¿no? Son los únicos tejidos que va a lograr evidenciar esta iconografía muy similar a lo que encontramos en el templo de Chavine-Huántar, y por lo tanto podemos atestiguar de que Chavín llegó a tener una influencia inclusive hasta el departamento de Ica, ¿no? Ahora, el desarrollo de Chavín también está encaminado con el control sobre los ayllus, ¿no? Sabemos que estos especialistas buscan someter ideológicamente a los ayllus. Y estos ayllus, ideológicamente, ¿no?, influenciados por la religión, por este culto a estos dioses felinos, estos ayllus pues están aceptando ese control, están aceptando este sometimiento por el poder que tienen a través de los conocimientos, del prestigio, los pronósticos que ellos dan, ¿no? Estos ayllus van a, inclusive, peregrinar al templo, ¿no? Hacen una peregrinación, y van a lograr dar ofrendas, dejan ofrendas, ofrecen ofrendas en el templo, ¿no? Y las ofrendas en el templo también posibilita conocer que Chavín llegó a tener influencia más allá de la región de Ancash, ¿no? Los restos materiales, las evidencias arqueológicas, los productos, las semillas que se han encontrado en el templo de Chavine-Huántar, productos pues que pertenecen a una costa, ¿sí? Por ejemplo, digamos conchas, moluscos, evidencia también que Chavín llegó a tener el control sobre esos escenarios. En cuanto al tema de la religión, vamos a encontrar que hay una triada, ¿no? Una especie de triada en la cual se crean dioses, ¿sí? Se crean dioses para buscar el terror, ¿no? Es una religión terrorífica. Buscan el miedo, buscan el terror en la gente. Buscan el terror. Inclusive hasta hay sacrificios humanos, como dice Lumbreras. Esta triada son de animales que provienen de la selva, ¿no? Esta triada principalmente son de los siguientes animales. Tenemos acá la anaconda, tenemos el jaguar y también tenemos el caimán. Ahora, algunos arqueólogos afirman que hay un cuarto elemento que se encuentra también en la arquitectura, ¿no? En los grabados sobre la arquitectura. Este animal es el cóndor, ¿correcto? Y ahora vamos a pasar a hablar del arte de Chavín. En el caso del arte de Chavín vamos a encontrar lo más importante es una escultura monolítica que tiene como expresiones, la más importante, el lanzón monolítico que se encuentra en el templo viejo de Chavine-Huántar. Este lanzón, según dice, mide más de 4 metros de alto, 4 metros de largo, ¿correcto? Es un lanzón que tiene la imagen de un dios felino, ¿correcto? Un dios felino que también le pueden llamar la gran imagen, o también inclusive le pueden llamar el dios de abajo, porque se encuentra en las galerías subterráneas del templo, ¿no? En los pasadizos, son muy estrechos, una sola persona puede entrar. Luego tenemos la famosa estela, ¿no? La estela llamada Raimondi, ¿no? Antonio Raimondi en el siglo XIX hacía ¿no? Digamos, exploraba nuestro territorio peruano, llegó a Ancash y llegó a encontrarse con un lugareño, y este lugareño pues le invita, según dice, ¿no? Le invita a comer, de partir en su casa, y según lo que se cuenta, la mesa
donde empezaban a departir era la Stella Raimondi. Y es ahí donde Antonio Raimondi se interesó por esta estela, que en un momento dado se llamaba Estela Chavín y que fue ubicada en el antiguo Palacio de la Exposición, hoy día Museo de Arte. Esta Stella Raimondi, la imagen que aparece es una imagen antropomorfa, con algunos también toques zoomorfos de un felino, con un gran cabello que parece que fueran plantas que salen de su cabeza. Otros afirman que son una especie de serpientes, pero representaría, ¿no?, al famoso dios Huiracocha. Luego tenemos al obelisco Tello. Este obelisco Tello representa dos caimanes que están en plena cópula, una hembra y un macho, ¿correcto? Y también aparece en el obelisco Tello una imagen interesante, ¿no? La chacana, ¿no? La chacana, el símbolo andino más importante de este periodo, la chacana. Y aparte están las famosas cabezas clavas. Las cabezas clavas representan, ¿no?, las imágenes de los sacerdotes que están en trance. Se cree que los sacerdotes, los especialistas, tomaban una planta que se llama San Pedro, una planta que es como un cactus muy pequeño, es una planta alucinógena. Ellos al estar en trance, lo que hacían es, digamos, con esta actitud de trance, la gente creía que ellos están hablando con los dioses, y sus ojos se desorbitaban, salía sangre por su nariz, y estos rostros son representados en las cabezas clavas, ¿no?, donde solamente hoy día queda solamente una en el lugar mismo del templo de Chavín de Huántar, ¿no?, las cabezas clavas. Tenemos el lanzón, la Stella Raimondi, el obelisco Tello y las cabezas clavas. ¿Qué más hay que mencionar sobre el arte? La cerámica, ¿no? La cerámica Chavín es una cerámica ceremonial. Como vamos a ver en esta imagen, la cerámica Chavín tiene un solo pico, el asa llamado estribo, forma globular y presenta también una decoración incisa. Es usual evidenciar en esta cerámica también la monocromía. El color más predominante es el gris oscuro. Otro aspecto de su arte está la arquitectura. La arquitectura, como hemos mencionado, representa al templo. El templo Chavín de Huántar. Este templo que tiene dos partes. El templo antiguo, el templo viejo, ¿correcto? El templo antiguo, el templo viejo, donde se encuentra el lanzón, como hemos mencionado, se encuentra el lanzón. Y también la otra parte de la arquitectura del templo de Chavín de Huántar es el templo nuevo, donde se encontraría, o se encuentran, ¿sí?, la galería llamada la Galería de las Ofrendas, que es el espacio donde se otorgaban las ofrendas por parte del pueblo, por parte de los ayllus. Y también esa Galería de las Ofrendas se accede por una puerta que se llama la puerta o el pórtico de las Falcónidas. Asimismo, en esta zona del templo también existe un centro astronómico también que es muy probable que haya sido utilizado para impulsar los pronósticos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo Chavín decae? ¿Qué pasó con Chavín? ¿Qué hizo que Chavín decaiga? ¿Chavín cae por un terremoto? No. ¿Chavín cae por una guerra? Tampoco. Chavín decae por la pérdida del prestigio de los sacerdotes de Chavín. Ante la aparición de otros sacerdotes locales, ¿no?, que tienen ya conocimientos un poco más especializados en el territorio afín, los sacerdotes de Chavín empezaron a perder su prestigio, porque también no todo se puede pronosticar. No todo se puede pronosticar. Por lo tanto, el fallo en los pronósticos implica a que la gente ya no confíe en estos sacerdotes y empiezan a perder el prestigio. Y es por eso que cuando vamos al Chavín de Huántar, ¿no?, y les invito a que también les invito a visitar al templo, vamos a encontrar pues que hay como una zona abandonada, ¿no? Es como un lugar abandonado, y que evidentemente esto implicaría que el prestigio de Chavín empezó a decaer paulatinamente. El formativo superior. Es una época en la cual se va a caracterizar por la aparición de otras culturas, de otras sociedades, ¿no? Es la época que empieza con la decadencia de Chavín.
¿no? Una característica de este periodo es la decadencia de Chavín. Ya hemos mencionado que esta decadencia de Chavín se debe a la pérdida del prestigio de los sacerdotes. Esto hace también evidenciar que es muy probable que empiecen a ascender. Hay un ascenso del sector de guerreros. Lumbreras utiliza la palabra gendarmería. ¿Sí? Los guerreros empiezan a profesionalizarse. Podemos mencionar que ya están empezando a aparecer ciertas aristocracias guerreras, militares, como también se le puede mencionar. En este formativo superior también vamos a encontrar la aparición, ¿no? La aparición de unas culturas conocidas como las culturas puente. Estas culturas puente se ven así, culturas puente, ¿por qué? Porque van a permitir el desarrollo de otras culturas posteriores. Por ejemplo, tenemos el caso de la cultura Pucará, que se encuentra en Puno y que va a dar origen a la cultura Tiahuanaco. Pucará es una sociedad que tiene como principal elemento representativo a una escultura que se conoce como el degollador. Una escultura que se llama el degollador. El degollador. Otras culturas puentes son las que se encuentran en la costa norte, Salinar y también Gallinazo, conocida también como la cultura virú, ¿no? Ellos se encuentran en la costa norte, principalmente en La Libertad, que da origen después a la cultura moche, o también llamada mochica. Y también Paracas, que se encuentra en Ica y que va a lograr desarrollar a la cultura nazca. Estas son las culturas puente, como dije, ¿no? Culturas que empiezan a lograr formar otras culturas. En la zona de Piura empieza también a desarrollarse una cultura conocida como vicus. Esta cultura vicus destaca por dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una cerámica conocida como los huacos silbadores, y también tenemos a un objeto muy bonito, muy importante, que es una especie de pieza orfebre, ¿no? Conocida como la Venus, ¿sí? Una muestra de la orfebrería, conocida como la Venus de Frías. La Venus de Frías. Entonces, esas son las expresiones más importantes de la cultura vicus. Ahora, vamos a profundizar más sobre el tema de la cultura Paracas. La palabra Paracas es muy probable que signifique lluvia de arena. ¿Sí? Lluvia de arena. La cultura Paracas, su nombre significaría lluvia de arena. Tello lo descubrió, Tello lo estudió profundamente, y Tello afirma que Paracas sería la cultura matriz, pero de la costa. Es lo que dice Tello. La cultura matriz de la costa. Inclusive se puede afirmar por parte de Tello que Paracas es el resultado de la influencia de Chavín. Es decir, Chavín en Ica se llamaría Paracas, para Tello. La cultura Paracas se encuentra en la península del mismo nombre, la península de Paracas, el departamento de Ica, en una zona llamada Cerro Colorado. ¿Qué es lo que conocemos de Paracas? ¿Qué es lo que sabemos de la cultura Paracas? Por ejemplo, ¿no? Se habla de que son grandes médicos, ¿no? El desarrollo de la medicina, ¿no? Ellos impulsaban la cirugía. Se han encontrado inclusive los instrumentos quirúrgicos. En el caso de Paracas se han encontrado bastantes piedras. Específicamente hay una piedra que es muy filuda, que es la piedra de obsidiana, muy filuda, ¿no? En la cual se afirma que es muy probable que con esta piedra obsidiana hayan hecho los Paracas estas operaciones quirúrgicas, conocidas con el nombre de ¿qué? De las famosas trepanaciones craneanas,
Correcto. Las terapias cranianas. No se usaba, evidentemente, elementos modernos para poder lograr que el paciente no sienta el dolor. Anestesia. Más bien lo que se hacía es drogar a los pacientes con estas plantas, por ejemplo, como San Pedro, ¿no? Y se creía que estas trepanaciones iban a permitir que el enfermo podría lograr curarse, ¿no? Parecía que las enfermedades, eso solamente son hipótesis, evidentemente, acuérdense que en estas culturas no hay formas de saber, porque no hay escritura, fundamentalmente son interpretaciones, que había una especie de ser maligno metido dentro del cuerpo de los enfermos, y la única forma para que expulsarlos es hacer un hueco en el cráneo para que se vayan, ¿no? En algunos casos, las operaciones llegaban a tener éxito. Inclusive se han encontrado placas de metal cubriendo el espacio que había sido hecho por la operación, ¿no? Esto es algo interesante, ¿no? Algo muy importante del desarrollo de la medicina en Paracas. Luego vamos a encontrar que dentro de esta cultura, esta sociedad, las élites, los que dominaban, que pareciera que fueron los guerreros, ¿no? Estos guerreros que se están profesionalizando, empiezan pues la élite, busca la diferenciación. Busca la diferenciación. ¿Cómo se busca la diferenciación? Se va a impulsar lo que se conoce como las deformaciones craneanas, ¿no? Una característica interesante de esta cultura. Las deformaciones craneanas. Desde muy recién nacidos se cree que eran colocados ciertos maderos en su cráneo para que puedan ser alargados las cabezas, ¿no? Esto es algo que en realidad no es nada extraño, porque en muchos pueblos la idea de lograr hacer algo con su cuerpo estaba muy ligado con la necesidad de la diferenciación. En las tribus africanas, las mujeres, por ejemplo, para expresar belleza, se alargan el cuello y se colocan aros. O inclusive ustedes de repente han visto, ¿no? Se colocan unos grandes platos en la mandíbula, ¿no? En la mandíbula. Esto es simplemente para una diferenciación, ¿no? No es algo que sea jalado los cabellos, esto de las famosas deformaciones. Es importante mencionar ese aspecto. Otro aspecto importante en Paracas es lo que había encontrado Tello. Tello encontró muchas momias, ¿no? En la sociedad Paracas vamos a encontrar lo que es una creencia en la vida, en el más allá. Una creencia en la vida del más allá. En ese sentido, va Tello a encontrar una serie de evidencias funerarias, ¿no? Vamos a mencionar unos ritos funerarios muy especiales que hace que Tello divida según la forma de entierro, ¿no? Hay dos formas de entierro que Paracas impulsó. Estas dos formas de entierro hace que se llame por Tello Paracas Cavernas, la fase Paracas Cavernas, y la otra fase es la fase de Paracas Necrópolis. La fase de Paracas Cavernas es conocida así porque la tumba, como ustedes ven, tiene la forma de una copa invertida, ¿no? La forma de una copa invertida. Dentro de esta copa invertida, dentro de esta tumba, se ha encontrado pues una serie de, vamos a decir, cápsulas, unas cápsulas que realmente son las momias. Son las momias, porque también en Paracas existía técnicas de modificación, casi muy parecido a los egipcios. Estas momias eran colocadas en forma fetal, para poder lograr regresar pues al vientre original, que es el vientre de la Pachamama, la Madre Tierra. Y estas momias eran colocadas en fardos funerarios, varios fardos funerarios, y así eran enterrados, también con sus pertenencias más personales,
¿no? Había comida, bebida, para que digamos, el alma o el muerto en un espacio diferente pueda continuar viviendo, ¿no? Continuar viviendo. Entonces, esta es la fase de Paracas Cavernas. Se menciona que hay una gran influencia en esta fase de Chavín, ¿correcto? Es una época en donde encontramos que la zona más importante, ¿no? El centro político más importante de esta fase cavernas es la zona arqueológica de Tajahuana, ¿correcto? Y que predomina básicamente una cerámica polícroma, ¿correcto? Es lo que más evidenciamos en la fase de Paracas Cavernas. Mientras que en Paracas Necrópolis, necro, muerto, policiudad, encontramos una tumba de una forma diferente, como si fuera una especie de cuarto sumergido, donde encontramos también estas cápsulas, los muertos envueltos en fardos, ¿no? En Paracas Necrópolis. Es una fase de autonomía, ¿no? Según lo que plantean los intelectuales. Fase de autonomía. Una fase en donde se rompe la influencia de Chavín y es la fase que correspondería, como dije hace un rato, sobre lo que es la cultura puente. El centro de poder, el centro político, es la zona arqueológica de Topará. Es una época en donde la cerámica será monócroma, y en donde el gran desarrollo artístico se va a expresar acá, en esta fase de Paracas Necrópolis, en el arte textil, en todo lo que es textil. Se dice que los Paracas, que son los mejores tejedores, ¿sí? Los grandes tejedores son los mejores tejedores, famosos por sus mantos, mantos inmensos, mantos de gran tamaño, mantos polícromos con figuras, con motivos antropomorfos, zoomorfos, con motivos geométricos. Son mantos geniales que se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Hechos de algodón, ¿correcto? Inclusive hasta para dar consistencia a estos mantos se han logrado usar las alas de murciélago, increíblemente, imagínense, y que además también implica una gran rigurosidad. En algunos museos se ha evidenciado que estos mantos, las punteadas, ¿no? del telar, son milimétricos, y que solamente pues, se puede ver a través del ojo de una lupa. Esto es algo increíble que encontramos en la cultura Paracas. Ahora, ¿cómo acaba Paracas? ¿Cuál es su fin de Paracas? ¿Cómo así Paracas entra en decadencia? Ante el desarrollo de la cultura nazca, ¿no? Una cultura que absorbe a Paracas y va a continuar también con momificaciones, continúan con telares, pero también con aspectos novedosos que lo veremos muy pronto. En ese sentido, agradecemos su interés, agradecemos que haya visto todo el video. Si has llegado hasta esta parte, te agradezco mucho, espero tus comentarios y espero que puedas compartir el video y hacer like en esta página importante que es Creciendo con Historia. Nos vemos muy pronto.